Bueno, muy buenos a todos, bienvenidos el día de hoy a Panamed y pues el día de hoy vamos a hablar de lo que sería la sepsis neonatal. Listo, entonces vamos a profundizar primero. Entonces pues el día de hoy en este video vamos a hablar de sepsis neonatal temprana. Listo. Entonces la sepsis en general se define como un conjunto de signos o síntomas clínicos y además datos analíticos que tienen lugar dentro de las primeras 4 semanas de vida. Entonces esto da como resultado una infección y esta infección se ha sospechado tanto clínicamente como microbiológicamente. Entonces una infección que causa unos síntomas durante el primer mes de vida. Entonces, como vemos, esto se diferencia mucho de lo que sería, por ejemplo, la sepsis en adultos, o en niños, o en embarazadas. Entonces, bueno, ya digamos que para puntualizar otras cosas, la sepsis temprana, pues es la que ocurre durante las primeras 72 horas de vida. ¿Listo? Y la tardía, pues va a ser la que va a ocurrir después de las primeras 72 horas de vida. Concepto clave inicial. Entonces, bueno, antes de comenzar a hablar de sepsis temprana, quiero comentarles unos conceptos claves y supremamente importantes dentro de eso. Entonces, lo primero es una infección primaria. Una infección primaria es en la que tenemos una bacteriemia, una infección en sangre, pero no hemos identificado si el foco es el pulmón, si el foco es urinario, si el foco es gastrointestinal, etc. La infección secundaria es una infección pues, causada por patógenos asociadas a una infección por otros órganos. Entonces, pues la infección se produjo en el pulmón, una neumonía, y pues a partir del pulmón llegó a la sangre y comienza a infectar todo el cuerpo y produce lo que produce. Tenemos el concepto de sepsis confirmada, que es que tenemos signos y síntomas y unos hemocultivos positivos. Luego tenemos la probable, que tenemos un niño con clínica con factores de riesgo y tenemos dos valores del laboratorio anormales, pero no tenemos los hemocultivos positivos. Entonces esto es lo que la diferencia, los hemocultivos todavía no están positivos. La sepsis posible es que tenemos un recién nacido con hallazgos anormales en 2 de los 3 siguientes aspectos. Entonces el paciente o tiene factores de riesgo, o tiene signos clínicos, o tiene pruebas de laboratorio alteradas. Entonces si tiene 2 de 3, es una sepsis posible, porque esta todavía no se ha manifestado, mientras que la probable clínicamente ya se manifestó el niño. Entonces, bueno, dentro de la epidemiología, pues tenemos una incidencia de 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos y tiene una mayor incidencia principalmente en niños prematuros y con bajo peso. Nos vamos a dar cuenta alrededor de las charlas en esta sección de neonatos que ser prematuro y tener bajo peso es un factor de riesgo para todo tipo de alteraciones y comorbilidades. Ya vamos a ver el porqué. También pues se ha documentado que ha habido un aumento de las cepas multiresistentes, sobre todo de E. coli, y la mortalidad de sepsis temprana es del 11 al 19%. Entonces la sepsis temprana, digamos que su incidencia es bastante alta. Entonces, bueno, dentro de los factores de riesgo vamos a tener varios. Lo primero es un parto prematuro. ¿Listo? Una rotura prematura de membranas, es decir, una rotura de membranas antes de iniciar trabajo de parto, o sea, antes de iniciar las contracciones. A la mamá se le rompen las membranas antes de iniciar contracciones, eso se denomina como una ruptura prematura de membranas. También una ruptura prolongada de membranas que sea mayor de 18 horas. También una madre que pues sea tratada con antibióticos, pues que haya tenido una infección confirmada previo al parto, pues una infección invasiva por Escherichia lactiae, también una bacteriuria asintomática, una colonización por el cultivo rectovaginal. Entonces por eso que nosotros dentro del plan de tamizaje entre la semana 36 y 37 tenemos el cultivo rectovaginal, porque el aislamiento por Streptococcus agalactiae en este cultivo es un factor de riesgo importante para sepsis neonatal. Otro factor de riesgo es la fiebre intraparto y el otro es la coriopnionitis. Entonces dentro de la coriopnionitis, digamos que eran unos criterios que se usaban antes, que eran los criterios de Gibbs. Sin embargo, los criterios de Gibbs ya no se usan actualmente. Ahora hay un concepto que se llama la triple I, y la triple I quiere decir infección, inflamación o los dos. Entonces cuando a la madre le sospechamos una triple I, pues
implica que la madre tiene un riesgo alto de tener coriamnionitis, porque la coriamnionitis es un diagnóstico que solo se va a hacer histopatológicamente. Entonces, para diagnosticar triple I necesitamos los siguientes criterios. Necesitamos que la madre tenga fiebre, intraparto o uno más de los siguientes. Entonces, fiebre más taquicardia fetal, fiebre más leucocitosis mayor a 15.000 y fiebre más presencia de líquido purulento. ¿Listo? Entonces los criterios de Gibbs ya no se usan, ahora se usa el concepto de la triple I. Y además otro factor de riesgo, pues una infección confirmada o sospecha en el gemelo, pues por un embarazo múltiple. Los embarazos múltiples también a medida de las charlas vamos a ver que son un factor de riesgo para muchas cosas. Entonces bueno, dentro de la sepsis temprana yo creo que lo más importante es tener en cuenta que aquí lo que va a ocurrir es una transmisión horizontal. Entonces esta infección puede hacerse por vía ascendente, es decir, desde el canal vaginal de la madre. También se puede dar por contaminación directa con tipos distintos de secreciones o por vía hematógena dado que la madre adquirió alguna infección. Esto es lo más importante. Entonces, dentro de las etiologías nos vamos a fijar en 3 etiologías bacterianas. Las principales bacterianas es el Streptococcus agalactiae, que dentro del reporte del hemocultivo lo vamos a ver como unos cocos gram positivos en cadena, ¿listo? Entonces en un neonato si vemos cocos gram positivos en cadena vamos a pensar en ese agalactiae. Otro en el que pues podemos pensar, aunque es menos común, es la listeria, ¿listo? Y dentro de los gram negativos la Escherichia coli es la principal en este tipo de sepsis. Digamos que virus, el citomegalovirus y hongos en la cándida, aunque son muchísimo menos frecuentes. Entonces en el cuadro clínico nos damos cuenta que es un cuadro clínico bastante inespecífico. En la neonatología todo es inespecífico. O sea, el bebé puede llegar a tener apnea, hipoxia, taquicardia, hipotensión, oliguria, irritabilidad, succión débil, náuseas, vómitos, hipoglicemia. Entonces lo más importante es correlacionar la historia clínica perinatal, porque pues estos mismos síntomas lo puede dar una hipoglicemia, estos mismos síntomas lo puede dar una ictericia, estos mismos síntomas lo puede dar un paro, ¿sí? Entonces es por eso que en neonatología lo más importante es anticiparse. Entonces bueno, en el diagnóstico pues vamos a tener varias cosas. Cuando la sospechamos, lo principal y lo que siempre vamos a pedir va a ser pues el cuadro hemático y los hemocultivos. Eso es como lo más importante al momento de hacer el diagnóstico. Cuando se pide punción lumbar en sepsis temprana vamos a ver y siempre iniciar antibiótico. O sea, eso se dice en todas las sepsis. Lo de la hora dorada siempre es importante iniciar antibiótico lo más rápido posible en la primera hora. ¿Listo? Radiografía de tórax. Pues depende de cada paciente y urocultivo. No se recomienda tomar urocultivo en pacientes con sepsis temprana porque la incidencia de infecciones de vías urinarias en sepsis temprana son muy bajas. ¿Listo? Entonces, bueno. PCR, procalcitonina, IL-6, digamos que son otros marcadores en los cuales no hay gran evidencia, no se recomienda pedirlos en sepsis temprana de momento porque no se ha demostrado gran utilidad. Bueno, entonces en el diagnóstico, ¿qué vamos a buscar en ese cuadro hemático que nos puede llegar a indicar que el paciente tenga una sepsis temprana? Entonces lo primero es los leucocitos. Si los leucocitos son menor a 5.000 o mayor a 34.000, son indicativos de sepsis temprana. Los neutrófilos, si son menores a 2.000, vemos que tienen un valor de predictivo positivo bastante alto. Y el índice inmaduros totales de neutrófilos, si este índice es mayor a 0.2, también es sugestivo de sepsis temprana. Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿A qué pacientes le vamos a tomar punción lumbar en sepsis temprana? A todos aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, hemocultivos positivos y síntomas neurológicos. A esos los vamos a chuzar, al resto no. Les vamos a dar su manejo antibiótico. Aquí vemos una imagen con diagnósticos infecciosos diferenciales, pues que podríamos llegar a pensar, pero aquí nos vamos a ayudar del infecto pediatra, ¿listo? Entonces dentro del tratamiento, lo primero es que vamos a darle siempre de primera línea a una ampicilina más un aminoglucósido. ¿Qué aminoglucósido? Principalmente el aminoglucósido de elección es la gentamicina, porque como vamos a ver la amicacina, que es el otro aminoglucósido que tenemos aquí en Colombia,
usualmente se usa de segunda línea. Entonces, como vamos a usar racionalmente los antibióticos, vamos a comenzar de la línea más baja. Con la ampicilina, si nos damos cuenta, cubrimos el estreptococo agalactiae, cubrimos la listeria y también cubrimos la E. coli. Sin embargo, como ha habido un aumento de las E. coli multiresistentes, para eso está el aminoglucosio. Cuando ya tengamos los hemocultivos positivos y el germen aislado, pues vamos a tratar según el aislamiento. Entonces, no olvidar individualizar cada paciente, ¿listo? Digamos que si el paciente tiene unos hemocultivos negativos y una evolución clínica favorable a las 48 a las 72 horas, podemos suspender el antibiótico. Si tenemos unos hemocultivos negativos, pero digamos que una evolución clínica no tan favorable, pues podemos aumentar el tiempo antibiótico de 5 a 7 días. Digamos, si los hemocultivos son negativos y el paciente mejora, pero sin embargo no está tan bien, podemos darle tratamiento hasta 5 días. Y si tenemos un aislamiento positivo, pues tratamos el germen usualmente durante 7 días. Si el paciente no mejora, le pedimos ayuda al infectólogo pediátrico. Digamos que también vamos a hablar de las complicaciones. Entonces, la sepsis pues tiene varias complicaciones: a corto plazo el choque séptico, la meningitis, la enterocolitis necrotizante, el síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, entre otras. Y a largo plazo ya van a ser más relacionados con alteraciones en el neurodesarrollo, sordera o hipoacusia, ceguera o displasia broncopulmonar. Entonces, eso sería todo sobre sepsis neonatal. Muchas gracias.